Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. En breve vamos a dar inicio. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Sean ustedes bienvenidos. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, recordarles, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Recuerde conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrará hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas al speaker de esta noche. El día de hoy, dentro del 21º Congreso Internacional de Pediatría, estamos cerrando el evento con este post-congreso o post-webinar. Es un webinar auspiciado por la empresa Bless, un workshop, administración de surfactante pulmonar en pacientes con síndrome de distrés respiratorio neonatal. La moderadora de esta noche, la doctora Verónica Guzmán. La doctora Guzmán, médico pediatra ecuatoriana, médico del Hospital Metropolitano del área de neonatología, Observership en neonatología en Calgary, Alberta, Canadá. Doctora Verónica, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Para mí es un honor compartir esta noche con ustedes. Ya como el cierre de congreso, tengo el honor en esta noche y darles la bienvenida de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Tengo el honor de presentar hoy al doctor Orlando Pereira da Silva. Él es profesor titular catedrático del Departamento de Pediatría y Neonatología de la Universidad de Western y del Children's Hospital de London, Ontario, Canadá. A continuación, él nos va a hablar acerca de la administración del surfactante. Bienvenido, doctor da Silva. Buenas noches, yo voy a compartir la pantalla un momento. Nada más aclararles que las preguntas, por favor, al final podrían compartirnoslas mientras se desarrolla la charla en el chat que tenemos. Okay. Bienvenido, doctor da Silva. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gran placer hablar con los colegas de Ecuador, un país que me encanta. Yo he visitado el país 4 o 5 veces. Yo trabajé en el pasado con la acreditación Canadá y tuve la oportunidad de hacer la acreditación del Hospital y Casa Bustamante de Guayaquil y Baco Ortiz de Quito. Y me encanta el país, es un país muy hermoso y de una gente muy, muy amable y muy gentil. Muchísimas gracias y hoy vamos a hablar de la terapia surfactante para el síndrome de dificultad respiratoria. Y también yo quiero pedir disculpas por mi español, que no es tan fluido. Yo soy de Brasil, entonces mi esposa es colombiana, está siempre me enseñando español, pero no es perfecto. Hay que disculparme, por favor. ¿Ok? Y como declaración de conflicto de interés, yo, además de mis actividades académicas en el hospital, de estudios que hago aquí en la universidad, yo soy el asesor médico de la compañía de surfactante Bless Biochemicals, que hace el surfactante que ustedes usan. Entonces, la terapia surfactante para síndrome de dificultad respiratoria, vamos a hablar de algunos conceptos generales del uso de surfactante.
por qué lo damos, cómo lo damos y lo que debemos vigilar. Y voy a mostrar a ustedes unos videos de cómo explica la administración del surfactante, que es una cosa muy, muy importante, porque el uso de surfactante todos sabemos que es sumamente importante, pero hay una técnica de administración que también es muy importante y voy a mostrar unos videos. Entonces vamos a hablar de las indicaciones del uso de surfactante y vamos a hablar también de la manera de administrar surfactante como un bolo en la técnica de Ensure. Y después vamos a hablar también de la técnica mínimamente invasiva como LISA o MIST, que aquí en Canadá ya tenemos una muy buena experiencia porque nuestro centro aquí en London, yo trabajo en una unidad neonatal de 46 camitas para bebés de alto riesgo y de bebés de graves. Tenemos más o menos alrededor de casi 1,000 admisiones e ingresos al año en nuestra unidad. Entonces tenemos una larga experiencia con el uso. Yo estoy en neonatología desde 1985, cuando yo vení de Brasil para hacer un fellowship en Canadá. Experiencia con Bless desde 88. Como es una compañía aquí de London, entonces fuimos de los primeros en el país a empezar a usar el surfactante que produce Bless. Entonces, la síndrome de distrés respiratorio, el tratamiento básicamente, la parte clínica todos ya sabemos, el distrés respiratorio de un niño prematuro, que empieza con dificultad respiratoria al nacer, y la historia natural de la enfermedad es que va a empeorar en las 24 48 horas siguientes y se estabilizar ahí como al tercer día y después empieza a mejorar. Esa es la historia natural antes del uso de surfactante. Claro que ahora con el uso de surfactante se modifica este curso natural, esa historia natural de la enfermedad, pero mismo si observamos nosotros después de la administración de surfactante, se nota el bebé mejora inmediatamente después del surfactante y después de un día, 24, 48 horas, hay el oxígeno sube un poquito y como si estuviera siguiendo la historia natural de enfermedad, pero no tan grave, claro. Entonces, para el tratamiento es muy importante que, claro que hay con un rayo X, que es muy típico de la síndrome de dificultad respiratoria, con broncogramas aéreos, con un rayo X que muestra que de un volumen muy reducido en los pulmones. Entonces, es para diagnóstico clínico y radiológico. Entonces, el tratamiento y la presión positiva es muy importante. Entonces, es muy importante establecer y mantener la capacidad residual funcional. Entonces, es un punto muy importante que yo voy a hablar después sobre la administración de surfactante, la importancia de establecer y mantener la capacidad residual funcional. Y eso se hace con CPAP precoz. Entonces, el CPAP es un gran avance en el tratamiento del distrés respiratorio. Y aquí en nuestra unidad empezamos inmediatamente después de que nazca el bebé, ya empezamos el CPAP precoz, porque es importante y mismo para que funcione bien el surfactante, si tú tienes una capacidad residual funcional bien establecida, vamos a tener más éxito en la función, en cómo funciona el surfactante. Y el CPAP es muy importante en este aspecto. Claro que la ventilación mecánica con PIP, con ventiladores convencionales de alta frecuencia. Y claro que el surfactante es
es muchísimo importante en el tratamiento de este problema respiratorio de los bebés prematuros. Es interesante que surfactante es la única medicación que fue inventada o desarrollada para tratamiento de una enfermedad neonatal, porque todos sabemos que en pediatría, yo como pediatra neonatólogo y todas las medicaciones que tenemos en pediatría de manera general viene de la medicina de adulto y después para la pediatría y de la pediatría para la neonatología. El surfactante, en verdad, que fue la primera medicación que fue desarrollada específicamente para el bebé prematuro. Y ahora en las unidades de tratamiento intensivo de adultos se usa surfactante para el distrés respiratorio adulto y intentaron también con la pneumonite que uno tiene con COVID-19. Algunos centros estaban usando surfactante para esta función. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del surfactante? Disminuir la mortalidad. Hoy no hay duda que el uso de surfactante es muy importante, va a disminuir la mortalidad neonatal. Una menor necesidad de ventilación, que vamos a hablar de esto con MEST, con otras maneras de administrar el surfactante que va a necesitar menor necesidad de ventilación y una ventilación menos invasiva y con menos presión, entonces que va a causar menos daño a los pulmones de los bebés. Y, claro, una disminución de las necesidades de oxígeno, si uno va a administrar surfactante, que es un producto que los bebés no tienen, entonces va a ser mucho más fácil la ventilación y la troca de oxígeno y de los gases en las vías aéreas terminales de los pulmones prematuros. Interesante la disminución de neumotórax y de PAI, no sé cómo se dice en español, pero pulmonar interstitial enfisema. Interesante que yo soy experiente el suficiente para, yo estuve en neonatología antes de surfactante y en nuestra unidad teníamos muchos casos de neumotórax. Hoy, los residentes de pediatría, muchos de los fellows de neonatología, muchas veces no tienen ninguna experiencia con una inserción de un tubo para tratamiento de neumotórax, porque con surfactante la tasa de neumotórax es mucho menor. Entonces, de manera general, los pacientes son mucho más estables. Yo me acuerdo en los años 80, estos pacientes eran muy graves. Y hoy, claro que con surfactante, estos pacientes son mucho más fáciles la neonatología es más tranquila y estamos lidiando con pacientes más estables que antes. Indicaciones para el uso, principalmente en el número 1, indicación para uso es la prematuridad. Los niños con menos de 30 semanas principalmente los niños con menos de 27 semanas al nacer. Entonces, esa es la indicación principal. Claro que también hay indicación del uso de surfactante en la aspiración de meconio, en las niñas, porque tiene una deficiencia secundaria de surfactante. Los prematuros tienen una deficiencia primaria y en los casos de neumonía congénita y aspiración de meconio, hay una deficiencia secundaria porque la proteína de la sangre y la proteína de meconio y también el proceso inflamatorio de las neumonias causan una deficiencia secundaria de surfactante. Entonces se usa. Y yo tengo aquí abajo una contraindicación que es hemorragia pulmonar activa, pero interesante que sí, cuando el bebé está
tiene una hemorragia pulmonar, mientras que esté activa, que continúa con sangramiento, no usamos surfactante, pero después que para de sangrar, es importante que se use surfactante. Hay evidencia en la literatura muy clara que eso va a ayudar muchísimo, porque la sangre, las proteínas de la hemorragia en las vías aéreas distales de los niños también causa una deficiencia secundaria de surfactante. Entonces, principalmente la prematuridad y la necesidad de oxígeno. Claro que hay criterios y la mayoría de los estudios de la literatura recomienda que se use surfactante si uno está con CPAP y una necesidad de oxígeno por encima del 30%. Otros dicen 40%. En nuestra unidad es 30% y está subiendo, está gradativamente más alta la necesidad de oxígeno. Entonces, no vamos a esperar mucho. Si yo tengo un bebé de 1 kilo de 26, 27 semanas, con distrés respiratorio, con un rayo X que es compatible con el diagnóstico de la enfermedad de membrana hialina, entonces no vamos a esperar mucho y vamos a usar surfactante. Idealmente, en las 2 primeras horas de vida es el tiempo ideal para que se use el surfactante, para que tenga el mejor efecto. Y claro que los bebés con aumento del trabajo, esfuerzo respiratorio también, y puede calcular el AA ratio menos de 0.22. Pero más vamos en la parte clínica, si el bebé está en CPAP o ventilación no invasiva y con oxígeno por encima del 30%, entonces sí usamos el surfactante más precozmente, más temprano que tarde. Esa es la manera, principalmente sobre el surfactante que usted tiene ahora en Ecuador, que es BLESS. Entonces es como después que saca del freezer para usar la manera como usar y como descongelar. Pero esto está ahí en las recomendaciones de la compañía. Y particularmente vamos a hablar hoy, como esta es una conferencia esponsoreada por BLESS, vamos a hablar de las características de surfactante que usted tiene. Para que ustedes sepan, en Canadá, BLESS se usa en el 80%, más de 80% de las unidades neonatales de Canadá se usa BLESS. Hay otras unidades que usan otros surfactantes, pero la gran mayoría se usa BLESS y tenemos una larga experiencia con ese surfactante. Claro que todos los surfactantes hoy que hay en el mercadeo que hay en el comerciable son muy buenos, todos son de muy buena calidad de manera general, pero vamos a hablar de BLESS, que es la experiencia que tenemos con ese producto aquí en Canadá. BLESS tiene una baja viscosidad y alto contenido de proteínas, y por eso hay una distribución muy rápida a través de los pulmones a las vías aéreas distales. Entonces, un surfactante con baja viscosidad es muy importante para que se distribuye muy fácilmente hasta las partes donde se necesita que llegue el surfactante para que funcione de la mejor manera, que son las vías aéreas distales de los pulmones de los bebés prematuros. Entonces, porque tiene como todos sabemos, las proteínas de surfactante son muy importantes para la función del surfactante. Entonces, un surfactante sin proteínas no funciona tan bien, y uno que tiene relativamente un alto contenido de proteínas funciona muy rápido, y es el caso de BLESS. Entonces, siempre que usamos este surfactante, tenemos una respuesta muy rápida y un efecto muy bueno sobre la tensión superficial de las vías aéreas distales
de los bebés con la enfermedad de distrés respiratorio. Entonces, con una respuesta dinámica, con la ventilación y oxigenación muy, muy rápida. Y eso es importante, yo voy a hablar un poco más tarde sobre esto, porque tiene una respuesta tan rápida y tan buena, entonces es importante que estemos muy vigilantes para disminuir la presión, disminuir la concentración de oxígeno, para evitar que hagamos algún daño iatrogénico a los pulmones de los bebés. Entonces, lo que se debe vigilar, tenemos que estar atentos en velar por el paciente debido a acción rápida de BLES. Es un surfactante que hicimos un estudio que hace 3-4 años y el tiempo de respuesta es muy rápido. La mayoría de nuestros bebés estaban en el aire ambiente a 21% de concentración dentro de 30 minutos. Entonces, es muy importante. Y esto también es un factor muy importante ahora que más y más estamos usando la administración de surfactante de una manera mínimamente invasiva, sin intubación. Entonces, es muy importante que uno tenga un surfactante que funcione rápido para evitar la intubación de estos bebés. Entonces, la respuesta de ese surfactante es muy rápida. Si uno compara con otro surfactante, interesante como la respuesta sí es muy rápida. Entonces, porque la respuesta es muy rápida, hay que hacer ajustes de ventilación y debe ser monitoreado y ajustados de acuerdo con la necesidad del paciente. Entonces, no es el caso de administrar el surfactante y salir. No, siempre es muy importante que después de la administración de surfactante de BLES, específicamente de BLES, que uno ponga mucho cuidado a los parámetros respiratorios y de ventilación para prevenir y evitar la hiperventilación. Porque la respuesta del paciente es tan buena, es tan rápida, que si uno mantiene los mismos parámetros de oxigenación, de concentración de oxígeno y de presión en su ventilador, entonces eso puede causar hiperventilación. Entonces es muy importante que uno esté muy atento y con mucho cuidado a los parámetros después de la administración de surfactante. Entonces es un gráfico que va a mostrar para evitar el barotrauma por la respuesta rápida de surfactante. Entonces es muy importante que si uno está ventilando por presión, que hay ventiladores por presión y ventiladores por volumen, que ahora aquí en nuestra unidad prácticamente todos los ventiladores que usamos son ventiladores por volumen. Entonces intentamos mantener ahí un volumen corriente cerca de 4 a 6 mililitros por kilo. Entonces, si es por presión, entonces hay que tener mucho cuidado con la presión en sus ventiladores. Entonces, esté preparado para bajar los parámetros del ventilador de acuerdo con la respuesta del paciente. Después de la administración del surfactante, la respuesta es muy rápida y clínicamente uno ve una respuesta muy buena y rápida. Entonces, hay que estar preparado para bajar los parámetros tan pronto sea necesario. ¿Cuáles son los riesgos y complicaciones durante la administración de surfactante? Eso se aplica a todos los tipos de surfactante y también el BLES y otros surfactantes también. Y hay veces que sí, hay un tamponamiento del tubo. Entonces, si uno puede hacer una succión antes de la administración, porque si hay algún poquito de sangre o secreción en las vías aéreas, que normalmente no hay mucho en los casos de bebés con distrés respiratorio, no hay muchas secreciones, pero sería recomendable que haga una succión antes de la administración para estar seguro que no vaya a pasar una obstrucción del tubo durante la administración. Entonces, muchas veces por el volumen durante la administración, uno puede observar desaturación, bradicardia
Então, bradicardia, então, se isto passa, normalmente se recomenda que uno administre el surfactante de un bolo único y rápido para que la distribución sea más uniforme en los pulmones del bebé. Pero si no, si el bebé tiene una desaturación o una bradicardia, entonces es importante que uno pueda parar y esperar algunos segundos después continuar la administración del surfactante. El mismo pasa con el reflujo. Algunas veces uno nota un reflujo de surfactante durante la administración, entonces uno puede interrumpir la administración por unos segundos y hacer una ventilación con una ventilación del bebé con ¿cómo se dice? Con la bag, y hace una ventilación y después empieza y continúa la administración del surfactante. Y a veces el bebé está un poco agitado y se moviendo mucho durante la administración, eso puede pasar también. Puede pasar apnea. Y voy a hablar un poquito de hemorragia pulmonar. Todos saben, la literatura es muy clara en este aspecto, que bebés prematuros en ventilación mecánica hay un riesgo de hemorragia pulmonar. Esto pasa con o sin surfactante. Yo me acuerdo de los años antes del uso de surfactante, teníamos hemorragia pulmonar. Después que empezamos a usar surfactantes, todas las preparaciones, todos los productos que hay en el comercio, comerciales que hay hoy, todas las preparaciones surfactantes, hay un aumento de la hemorragia pulmonar con el uso de surfactante. Esto es un aumento estadísticamente significante, porque el uso de surfactante, los beneficios de surfactante son tan grandes, son tan mucho mayores que el riesgo de hemorragia. Esto no es una contraindicación de administración de surfactante. Tenemos que observar, y la hemorragia, sí, hay un riesgo. Esto puede pasar. Y la explicación científica es probablemente que con la mejoría rápida, que hay una mejora muy rápida del flujo sanguíneo a los pulmones, con la mejora de la función pulmonar, hay una mejoría muy rápida. Entonces, hay un flujo sanguíneo muy grande y a través del ducto arterioso, entonces con más sangre en los pulmones, y eso causa una hemorragia pulmonar. Normalmente llamamos de un edema hemorrágico. Es más un edema hemorrágico que una hemorragia per se. Es más un edema hemorrágico. Y esto está asociado con la presencia del ducto arterioso, que puede aumentar el flujo de sangre a los pulmones con la mejoría muy rápida de la presión pulmonar y la caída de la presión pulmonar, con la mejoría de oxigenación y con la mejoría de la función pulmonar rápida que uno ve que pasa con el uso, después del uso de surfactante. ¿Okay? Entonces, esa es la lista de equipos que se usa para administración de surfactante. Voy a mostrar a ustedes un video para que vean la técnica. Esas son esa es la cosa que todos ustedes tienen. No necesito mencionar todas, solamente la lista de equipos que necesitamos. Esa es la preparación que siempre hacemos aquí. Tenemos el tubo y el tubo endotraqueal, el surfactante está aquí, la jeringa, el tubo para administración. Ese es el setup que vamos a administrar surfactante por un lado y la ventilación por el otro. Está aquí, como ustedes ven. Ponemos el catete por uno de los, a un lado aquí de ese triway. Entonces, hacemos aquí y tenemos aquí por el lado la ventilación.
Este es el setup, como ustedes ven. La ventilación va aquí y la administración de surfactante. Esto es bueno porque podemos administrar el surfactante y continuar con la ventilación, si necesitamos continuar con la ventilación del bebé. Entonces, como ustedes ven, una persona está administrando el surfactante y el otro está haciendo la ventilación. Entonces, sobre la técnica, es muy importante que la cabeza esté en línea media. La recomendación es que administre un bolo único. Claro que muchas veces hay reflujo, bradicardia, hay apnea de saturación. Entonces, si esto pasa, uno para por unos segundos, continúa con la ventilación, esta persona que está ayudando con la administración espera unos segundos, el bebé mejora, el color mejora, la saturación mejora, la bradicardia mejora, entonces ahí continúa la administración y un bolo único. Y es importante que el bolo único, porque con un volumen más grande de surfactante, a la distribución de los pulmones es mucho mejor y mucho más uniforme que se administra en más de una alícuota. Y es importante también que el bebé esté en línea media. Hace muchísimos años recomendaba-se que en 3 bolos, uno en la línea media, otro de un lado, otro de otro, pero la literatura es muy clara que eso no funciona, causa más problemas y complicaciones. La distribución es menos eficiente que si uno administra con el bebé en boca arriba y en línea y con la cabeza en línea media. Es mucho mejor si la administración de surfactante se hace de esta manera en un bolo único. No hay necesidad ninguna de cambiar la posición del bebé. Es verdad que no es bueno que lo hagan. Entonces, la evaluación de resultados, la reducción de la concentración de oxígeno, como yo había dicho, va a funcionar muy rápido. BLAST funciona y tiene un efecto muy rápido. Si no hay efecto ninguno, uno tiene que pensar que probablemente la enfermedad, ni todas las enfermedades de estrés respiratorio es a causa de deficiente de surfactante, porque si no hay deficiente de surfactante, si no hay una respuesta, es porque el bebé no tenía deficiencia de surfactante. Entonces es muy interesante, es muy gratificante que uno ve después de la administración de surfactante una reducción muy rápida del oxígeno, la saturación sube muy rápido. Entonces, y si uno va a hacer una rayo X del tórax, va a ver que hubo una mejora muy significativa en los pulmones. A la mecánica pulmonar, si uno va a medir la mecánica pulmonar, va a mejorar muchísimo y se puede reducir los parámetros de la ventilación. Entonces, es importante que uno monitoree después de la administración de surfactante para reducir los parámetros de ventilación, para evitar barotrauma y problemas de trauma pulmonar. Dosis adicionales. Una cosa muy importante, una de las preguntas que siempre me hace cuando estoy hablando de la administración de surfactante, el número de dosis. Normalmente, hicimos un estudio aquí en nuestra unidad y más del 90% de nuestros pacientes necesitaron solamente una dosis. Y yo voy a explicar por qué. ¿Qué pasa? Que cuando uno administra, especialmente BLAST, en la dosis de 5 ml por kilo, uno va a reemplazar el pool de surfactante de los pulmones 3 a 5 veces. Eso significa que como los pulmones de los bebés
las células, los neumócitos tipo 2, son muy eficientes en reciclar los surfactantes que uno administra. Entonces, el bebé va a usar, va a haber una respuesta muy buena al surfactante y va a continuar reciclando ese surfactante exógeno hasta que empiece a producir su propio surfactante después de 48, 72 horas. Los pulmones de los bebés van a empezar a producir su propio surfactante. Entonces, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, una sola dosis es suficiente, porque la respuesta es rápida y también los bebés van a continuar a reciclar el surfactante que uno ha administrado a este bebé. Entonces, sí, hay casos que damos más de una, dos, y pero muy raro 3 dosis. Porque muchas veces, si el bebé no hay una respuesta buena a una dosis o 2 dosis de surfactante, tenemos que buscar una causa. ¿Por qué? Porque este bebé no hay una respuesta. Hay un neumotórax, hay una otra cosa. Los parámetros del ventilador no están buenos, el bebé está agitado, hay otras cosas, el bebé se mueve mucho, está con muchos problemas. Hay problemas de sepsis, hay problemas de presión arterial. Hay que buscar otras cosas, porque el surfactante es fantástico y salva muchas vidas y es una medicación increíble, pero no va a tratar todos los problemas de los bebés. Entonces, además del surfactante, hay que tener un muy buen manejo de la ventilación mecánica, un buen manejo de la presión arterial, de la sepsis, de otras cosas. Entonces, es muy importante que uno sepa de esto. Yo me acuerdo que visité un hospital, ahí yo creo que fui en Brasil, en otro país, y los neonatólogos me decían que el promedio de número de dosis que usaba era 4 o 5 por bebé. No, eso no pasa. Hay otros problemas. No, si están usando ese número de dosis porque hay algo que no está, hay algo incorrecto. Aquí en nuestro hospital, como había dicho, la gran mayoría, un poquito más del 90%, una sola dosis. Y los bebés canadienses son igual que los bebés ecuatorianos, que son igual que los bebés brasileños, americanos y otros. Entonces, si aquí usamos solamente un poquito más creo que fue el 92 o 93% de nuestros bebés usamos solamente una dosis. Entonces, es importante que tengan eso en mente. ¿Okay? Entonces, dosis adicionais, se continua a evidência de estresse respiratório, porque muitas vezes que passa que durante a administração é surfactante, se o tubo não está bem em uma posição correta entre a carina e a glotis do bebê, que uno quer que o tubo esteja aí entre a carina de la traqueia e a glotis, então muchas veces el tubo está en el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, entonces hay que verificar eso si el surfactante llegó donde uno quiere que llegue. Entonces, si hay un problema de esto, entonces sí, otra dosis, reposiciona el tubo en la posición correcta, sí, y por administrar otra dosis. Si el oxígeno continúa alto, que muchas veces el bebé también tiene una presión arterial, tiene persistencia de hipertensión pulmonar. Y muchas veces esto continúa la necesidad muy grande de oxígeno, no por falta de surfactante, pero sí por un problema de hipertensión pulmonar. Entonces hay que buscar otras causas del problema. Pero claro que siempre intentamos una segunda dosis y muy raramente una tercera. Yo no creo que en mis casi más de 30 años en neonatología, yo he visto en nuestra unidad usar más que 3 dosis de surfactante en un solo bebé. La gran mayoría solamente una.
Então, se continua a alta pressão nas vias aéreas, uma FiO2 alta, então uno pode tentar uma segunda dose. Normalmente pedimos que esperamos aí de 6 a 8 horas entre as doses de surfactante. Se uno administra surfactante, o bebê sigue enfermo com um oxígeno muito alto, então se pode esperar aí como de 6 a 8 horas antes da segunda dose. Okay? Agora eu vou mostrar um vídeo. Desculpa que é em inglês. Nosso técnico de respiração, que também ajuda Bless com conferências também sobre a técnica de administração de surfactante. É o próximo vídeo. Este é somente um vídeo para mostrar como o surfactante chega hasta as vias distales de los bebés. Oh, desculpa. Bless is manufactured in Canada and marketed worldwide as Bless, LipoSurf, or NeoSurf. Bless is a pulmonary surfactant indicated for rescue treatment of neonatal respiratory distress syndrome. Use of Bless is contraindicated in infants with active pulmonary hemorrhage. Bless is unique. There is no generic form of this product. The concentration of Bless is 27 milligrams of phospholipids per milliliter, and the recommended dosage is 5 milliliters per kilogram. Bless is administered intratracheally. When given rapidly as a bolus dose, larger volumes of surfactant containing relatively high amounts of SPB and SPC have been found to produce a more uniform distribution throughout the lungs, improving the response to treatment. Homogeneous distribution of surfactant over the large surface area of the lung is critical to the success of therapy. Rapid bolus dosing helps ensure meniscus formation, filling the trachea and bronchi with the bolus, from which a more uniform dispersal process can proceed. Proper ventilation delivers the surfactant to the terminal airways, resulting in quicker spread in a few breaths, and a more uniform distribution of surfactant throughout the lungs. For these reasons, surfactants with lower surface viscosity may be preferred for endotracheal application. In addition, lower surface viscosity means that less surfactant is lost to coating of the upper airways. In the absence of a liquid meniscus, surfactant distribution becomes dependent on the orientation of the airways with respect to gravity. This may lead to overinflation of certain portions of the lung. The recommended dosage of Bless is 5 milliliters per kilogram of body weight. When administered via rapid bolus dosing, the high volume and low viscosity of Bless, in combination with relatively high concentrations of SPB and SPC, may contribute to the efficacy of the surfactant. Because Bless acts rapidly in improving surface tension and oxygenation of the lung, it is very important that the patient is closely monitored after administration, with ventilator settings being adjusted in response to rapidly improved lung compliance. In summary, a high-volume dose of low-viscosity surfactant, properly administered by rapid bolus dosing, may produce uniform distribution throughout the lungs, resulting in a faster response time and therefore effective treatment of the patient. Their inspiration is our inspiration. Entonces, a continuación, vamos a hablar de los métodos de administración de surfactante. Claro, cuando el bebé intubado, en ventilación mecánica, está intubado y con ventilación mecánica, se administra el surfactante y continúa con ventilación mecánica. O, hoy día, el objetivo, uno quiere que disminuir
la cantidad de bebés que están en ventilación mecánica, porque sabemos que la ventilación mecánica salva vidas, pero causa muchos problemas de infección, de trauma, de broncopulmonary, displasia broncopulmonar, y muchos problemas con lesiones pulmonares. Entonces, si el bebé no puede ser entubado, tranquilo, administra surfactante y continúa intubado. Pero si puede, usamos el método que se llama ENSURE, que es intubación, surfactante y extubación. Entonces, esto es el método que se usa en la mayoría de las unidades neonatales en el mundo. Se usa este método, y yo voy el próximo video voy a mostrar a ustedes la técnica que recomendamos para usar con esa técnica, con ese método de ENSURE. All right, in this segment, we're going to deal with the ENSURE protocol. ENSURE protocol stands for intubate, surfactant, extubate. It can be two pathways. We've given at least 10 minutes of effective CPAP, and the patient's oxygenation requirements are still greater than 30%. So as you can see here in our blender, we're in 60% oxygen. This patient did not have a very good spontaneous drive, so we ended up intubating earlier. If you've given 10 minutes of effective CPAP, and that means CPAP with a driver, not with a bag and mask, there's way too much expiratory resistance with the bag and mask, so you don't get a true idea of how well the patient is doing. Once that patient has had the 10 minutes of effective CPAP, if you're still greater than 30% oxygen, then we will intubate, give surfactant, and then if the patient has a good spontaneous drive, we will extubate. So we're now at the point we're in 60% oxygen, patients requiring full ventilation, so we're going to go ahead and give our surfactant via the ENSURE protocol. So we've intubated, and now we're going to give the surfactant. So we have our surfactant kit here. We've got our catheter. We've drawn up our surfactant already, and we have everything we need. So what we'll do now is we will disconnect. We will pull out this connector, which is your standard endotracheal tube connector. We'll put in our MAC catheter, which is a Y. We'll maintain ventilation throughout the procedure. Very important that you maintain CPAP and PEEP or PEEP if you're ventilating as continuously as possible. I mean, obviously you have to disconnect to put the new connector in, but now we've got a closed system for the complete procedure. So here we go. So now we've got our patient, we're ventilating, we've got our surfactant, 5 mils per kilo, and I'm going to instill the surfactant. So you want your patient midline. We use the analogy mind and spine in line. There will be no rotating the patient. So we want to give one single dose, bolus dose, in one aliquot if possible. So the advantage of this catheter, it's an MAC catheter, a multi-access catheter, very similar to a suction catheter. It has demarcation lines on here, so you can line it up with the numbers on your endotracheal tube and then go a ½ centimeter deeper. So if I look here, I've got the number 15. I find my number 15 on this catheter, which is blue. And I know that when I put the blue mark beside the number 15 and then go another ½ centimeter, I'm just past the distal tip of the endotracheal tube. So I will slide that catheter in. Okay, so there's my blue mark at 15. I'm going to go a ½ centimeter past that. So now I know my catheter is a ½ centimeter past the distal tip of the patient's endotracheal tube. Now I've got my dose here. I'm going to give a single bolus dose, and here we go. So 1 1,000, 2 1,000, 3 1,000, 4 1,000, 5 1,000. Dose is in. Now I remove my catheter, and I continue to ventilate. So the additional advantage of the single bolus dosing is that this catheter obviously takes up volume within your endotracheal tube, and you're going to get a lot more resistance to your ventilation while that catheter remains in here. So the faster you give the surfactant, the better it penetrates, and the quicker you can get your catheter out of the endotracheal tube and get back to effectively ventilating your patient. Now that we've given the surfactant, I mentioned this earlier, but it bears repeating. Watch your patient closely. You are going to get a rapid improvement in compliance.
and you are going to get a rapid drop in FiO2, or you should be rapidly dropping your FiO2 rather, and decreasing your pressure as well, because your patient will respond very, very quickly. Entonces, como ustedes vieron en el video de Ensure, esta es la técnica con pacientes en la posición boca arriba y administración rápida de surfactante. Es importante que sea un bolus único, pero como había dicho, a veces que no es posible, porque el bebé va a tener desaturación, bradicardia, entonces esperamos un poquito, unos segundos y continuamos, pero es muy importante. Otra técnica que quiero hablar, y ahora está cada día más y más en uso, empezó en Alemania con Angela Krebs, que es terapia con surfactante mínimamente invasivo. Los nombres que se usan ahí en la literatura, MIST, Minimal Invasive Surfactant Therapy, o LISA, Less Invasive Surfactant Administration. Esta técnica que muchos usan en Canadá, nuestro centro, que en London es el líder en el país, hicimos algunos estudios y estamos haciendo más estudios sobre esta técnica, y es mínimamente invasiva. Si es posible administrar surfactante sin intubación para la técnica Ensure, mejor, todavía mejor. Y esas son la técnica de doctora Krebs, que usa un laringoscopio, el forceps de McGill y un catéter muy pequeñito de una sonda nasogástrica que pasa esta sonda, este catéter, ahí a la traquea y administra surfactante. Al contrario de esta técnica de Ensure, que es un bolus rápido, en la técnica de mínimamente invasiva, a administración de surfactante no puede ser rápida, hay que ser muy despacio. Idealmente entre 3 y 5 minutos, y la mejor manera de administrar surfactante es mirarla, poner cuidado a la respiración espontánea del bebé, y cada vez que el bebé hace inspiración, uno administra un poquito, y sincronizar con la inspiración, con los movimientos respiratorios del bebé. Entonces es muy importante que haga esa sincronización. Y normalmente ahí entre 3 y 5 minutos es suficiente. Algunos bebés más rápido, otros menos. Entonces, no sé si todavía los colegas ahí de Ecuador están usando esta técnica, pero en Canadá, en Europa, en Asia, en Alemania, en varios países sí están usando más y más. Estados Unidos está empezando a usar más y más. Entonces, esa es la técnica. Ahí es un poquito difícil para aprender la técnica, porque el catéter es muy delgadito, pero después de un poco de práctica, sí, no es tan difícil. Entonces, esta es la técnica mínimamente invasiva, que usa un catéter muy pequeñito, muy delgado. Y el otro método de Hobart, que se usa este angiocath de tamaño 16 French, 16 gauge, o el catéter que las personas usan para adultos, para poner una vena en un adulto. Entonces el catéter del tamaño 16. Entonces, este es un poquito mejor. Usamos este catéter, usamos la sonda nasogástrica, y también usamos este catéter, este angiocath, aquí en nuestra unidad. Es bueno porque es un poquito más firme, más durito, entonces no necesita de McGills. Puede usar sin usar McGills, solamente con laringoscopio, y pone después administra surfactante, pero igual hay que manejar la administración y sincronizar con la inspiración del bebé. Entonces, y esta técnica está cada vez más, se usa más y más. Entonces,
vamos a ver, há alguma evidência na literatura que é melhor que a técnica de Ensure, e essa foi uma meta-análise em um grupo de canadense de Edmonton, que hizo uma meta-análise há 4 anos, pero depois desta meta-análise, outras meta-análises e mais estudos han mostrado que sim, que é muito melhor para o bebê. E este é um gráfico de meta-análisis que mostra que a redução quando uno põe os outcomes de muerte e displasia broncopulmonar, há uma redução de 25%. Então, se uno usa essa técnica minimamente invasiva, você vai diminuir a mortalidade ou displasia broncopulmonar em 25%, que é excelente. Então, se o risk ratio é de 0,75, significa que há uma redução de 25% em mortalidade, os outcomes combinados entre a mortalidade e a displasia broncopulmonar, o que é muito bom. E outra coisa importante é que a necessidade de ventilação mecânica dentro dos 3 primeiros dias de vida, há uma redução de 29%, quase 30% da necessidade de ventilação mecânica. Aqui em Canadá isso não é um problema, porque temos ventiladores para todos os pacientes que necessitam, pero em centros e em outros países que uno não tem a quantidade de ventiladores para todos os pacientes, se uno reduz o 30% da necessidade de ventilação mecânica, então isso é muito bom. Además de reduzir mortalidade e displasia. Então, é uma vantagem muito grande desta técnica minimamente invasiva. E outra também, se esta é a necessidade de ventilação durante a admissão, durante o curso hospitalar. Então, há uma redução de 36% de necessidade de ventilação mecânica. Claro que esses pacientes necessitaram CPAP, mas não necessitará de um ventilador. Então, reduz a mortalidade e displasia, reduz a ventilação dentro dos 3 primeiros dias de vida e reduz de uma maneira muito significativa a necessidade de ventilação durante a estadia hospitalar desse paciente, durante a hospitalização. E aqui é somente para dos estudos que hicimos aqui em London, usando a técnica com um catéter de administração. Há uma publicação, por ela adelantada da hora, não vou entrar em muitos detalhes, mas foi uma publicação que nosso equipo aqui da área de respiração hicimos um estudo e mostramos que sim, há grande vantagem usando o BLESS com a técnica minimamente invasiva. E depois hicimos outro estudo que vai ser publicado aí na Journal Perinatology, foi acceptado para publicação. Comparamos o catéter, a sonda nasogástrica, com o angiocath de Hobart, do método de Hobart, e são iguais. Então, as vantagens e desvantagens de cada um dependem da experiência que cada um tem. Os dois foram igual de buenos. Okay? E há muitos estudos usando a técnica minimamente invasiva, com catéteres de tamanhos diferentes, em países diferentes, então cada um tem seu tamanho de catéter que usa. E o futuro do uso surfactante? Eu creio que o futuro do uso do surfactante, a técnica minimamente invasiva é boa, pero e se há uma técnica não invasiva, completamente não invasiva, que é com nebulização ou aerossol, a nebulização do surfactante. Há muitos estudos com uma sample size pequena, pero um estudo muito recente publicado ano passado em Pediatrics de Cummings dos Estados Unidos, em um grande número de pacientes, 457 pacientes com
administrar, que recibir o surfactante por nebulização e demonstraram que sim, reduz a necessidade de ventilação, pero sim, reduzir a necessidade de ventilação de 50% para 26%. Então, sim, o surfactante administrado de uma maneira por nebulização parece que funciona bem, pero que funciona por agora. O problema é que não há aparato muito efetivo para administrar surfactante de maneira como nebulização. Os aparatos, porque a quantidade de surfactante nos aparatos antigos, a quantidade de surfactante que chegava hasta as vias aéreas terminais de los bebês era 1 ou 2%. E nisto, com aparato mais moderno, mais recente, uno consegue ir hasta 10, 15%, pero todavía es poco la cantidad de surfactante, pero que en el futuro, con la mejoría de los aparatos, vamos a llegar a un punto de administrar surfactante de una manera por nebulización, pero todavía no estamos, no llegamos a este punto todavía. Y hay otras maneras también, nuestro grupo que de esta Rocaia foi uma fellow de Arábia Saudita que estuvo aqui conosco, hizo uma meta-análise e que é uma alternativa em alguns centros que não têm CPAP ou alguns centros que não têm a técnica de administração por MIST ou LISA e que não têm experiência com intubação. Então, se pode usar uma máscara laringeal, LMA, não sei exatamente como se diz em espanhol, mas é uma de LMA, que se pode usar este aparatico para administrar. O problema é que o bebê tem que ser mais de 1,5 kg. Não há este aparato para bebês muito pequenitos. Então, é uma limitação desta técnica. Então, em conclusão, conclusões finais, a MES-LISA, conclusões, a seleção de pacientes é o melhor momento de administrar surfactante, todavia, o paciente tem que ter respiração espontânea, tem que não estar com sepsis, pressão arterial boa, então o paciente tem que estar clinicamente muito bem, respirando espontaneamente, bem, com um esforço respiratório regular e com a respiração regular para a administração de surfactante, porque não há intubação. Mantém o paciente em CPAP ou ventilação não invasiva e se usa MES. Então, o paciente tem que ser um paciente muito ideal. O procedimento de MES-LISA em si, há uma aprendizagem, há que ter um pouco de experiência, mas não é difícil de aprender a técnica. Dos problemas é a pré-medicação, porque hoje a maioria de nossos pacientes, antes da intubação, administramos um coquetel de atropina, de um relaxante muscular, um opioide, normalmente fentanilo, morfina, succinilcolina, que é o relaxante muscular, e para diminuir o risco de hipertensão arterial com o estresse da intubação, o risco de hemorragia intracraniana. O problema com LISA, o paciente tem que estar respirando espontaneamente, então se uno não pode administrar relaxante muscular, claro, e há que ter muito cuidado com a dose de fentanilo ou morfina, porque pode causar uma parada respiratória. E aqui na unidade administramos a atropina para diminuir o risco de bradicardia e administramos também uma sucrose antes, que é um açúcar concentrado na boca do bebê antes, a sucrose, e também uma dose muito bajita de fentanilo, muito baja, como menos da metade da dose de
de fentanil que normalmente usamos. Entonces, hay muchos, y otra ponderaciones, que hay muchas dosis de preparación comercial de surfactantes. Hay vários tipos de surfactante. Algumas pessoas pensavam que Bless, por ser um surfactante de alto volume, que não era muito bueno para mim. Ao contrário, é verdade que porque a viscosidade é muito baixa e tem o contenido mais alto de proteínas, hace que o surfactante funcione muito rápido. Então, como uno não quer evitar que a intubação, então uno quer um surfactante que vai funcionar muito rápido. E temos já uma larga experiência usando esse surfactante em los bebês muito pequenitos, de 800 gramas, 900 gramas, 1 quilo, e hasta 700 gramas com mist, bebês que estão com respiração regular e respirando bem, sem nenhum problema. E claro que há que sincronizar com a respiração, com o bebê, a inspiração administra pouquinho a pouquinho, entre 3 e 5 minutos. Direções futuras, terapia com surfactante minimamente invasiva, vai haver muitos avanços nesta área, com desenvolver catéter específico. Bless está trabalhando em um que está funcionando bem. Hicimos um estudo com esse catéter que Bless ha desenvolvido e vamos a publicar. Todavia não está em publicação, estamos analisando os dados. E creio que no futuro vai haver surfactantes modificados geneticamente, que não necessita de nevera, que não necessita de freezer, para países que têm mais dificuldade de manter em freezer e outras coisas. Então, creio que pode ser uma área no futuro. E também, claro, nebulização. Nebulização, creio que essas duas coisas aqui, as três coisas, nos próximos 5 anos, vai haver muitos avanços em uma melhoria da técnica minimamente invasiva, com surfactantes que não necessitam de refrigeração, e também a nebulização vai melhorar muitíssimo. Então, esse é o campus da minha universidade e muitíssimas graças pela oportunidade. Estamos listos para perguntas. Agradecemos su excelente intervención, doctor Da Silva. Tenemos algunas preguntas del público presente. En su experiencia, ¿con qué frecuencia observa hemorragia pulmonar después de administrada la primera o la segunda dosis? O si se ve en relación en cuanto a esta administración de surfactante. Sí, como yo había dicho, la hemorragia pulmonar pasa en los bebés con o sin surfactante. Con la administración de surfactante, sí hay un aumento estadísticamente de la hemorragia. Normalmente la literatura menciona ahí entre 3 y 6% de los bebés que reciben surfactante van a tener una hemorragia pulmonar que probablemente asociada con la administración surfactante. Entre 3 y 6%, esos son los datos de la literatura. Doctor, tenemos otra pregunta. Nos pregunta, ¿después de cuánto tiempo de haber sido superada una hemorragia pulmonar se puede volver a administrar el surfactante? Muy buena pregunta. No hay un tiempo específico. Aquí en nuestra unidad, la mayoría de mis colegas canadienses que estamos monitoreando y los técnicos de respiración aspiran el tubo endotraqueal y después que no hay más, si después de 1 o 2 aspiraciones no hay más sangre activa, la hemorragia no está activa, ahí sí podemos administrar una dosis de surfactante. No hay un tiempo, puede ser 1 hora, 2 horas, pero desde que no haga más sangre activamente sangrando, el sangramiento no está más activo. Entonces, hay muchas variaciones del tiempo. La mayoría de las veces, aquí 1 hora, 2 horas después que no hay más sangre, que vamos ahí con la aspiración del tubo, no hay sangre, entonces administramos más una dosis.
Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene algún impacto en la distribución del surfactante el espacio muerto pulmonar? No, es muy pequeño el espacio muerto pulmonar, es muy pequeño en el bebé y con la técnica de Ensure que uno va a ventilar durante y después de la administración surfactante, entonces ese espacio muerto se resuelve. En los casos de administración mínimamente invasiva, con la respiración espontánea del bebé, este también espacio muerto no es un problema. Doctor, ¿cuál sería el tiempo recomendable o el máximo tiempo que se debería administrar una segunda dosis de surfactante en el caso de ser necesaria? De 6 a 8 horas después de la primera. Ok. Entre 6 y 8 horas. Sí. Teníamos otra duda en cuanto a la comparación de los surfactantes. En el caso de Bless, la administración de volumen, ¿por qué se debe que es un poco más de volumen en comparación con otros, como tipo Survanta? Sí, correcto. Sí, es un poco más. ¿Qué pasa? Es que en el pasado la recomendación era de 5 ml por kilo, pero después aquí en Canadá, para que el surfactante tenga la aprobación del Ministerio de la Salud canadiense, hay que hacer un estudio muy largo. Y si era un estudio muy largo y la comparación era un surfactante artificial que existía en la época entonces, que se llamaba de ExoSurf. Y ExoSurf era 5 por kilo, y Bless era 4 ml por kilo. Y funcionava muy bien. Yo me acuerdo usando 4 ml por kilo, funcionaba muy bien. Y después, con el estudio para el Ministerio de la Salud, para que fuera aprobado el surfactante, hay que hacer una comparación, hay que hacer un estudio randomizado y todo, y la comparación era con ExoSurf, que era 5 por kilo. Entonces, de ahí que viene la recomendación de 5. Entonces, la compañía, por razones legales, no puede recomendar 4 por kilo, pero como en un clínico, y mismo aquí en mi unidad, si por ejemplo yo tengo un bebé ahí un bebé de 800 gramos, que yo voy a usar 5 por kilo, y para no abrir más por ejemplo, si yo tengo un bebé de 1.2 kilos, y yo voy a dar 5, sería 6 ml. Entonces, yo tengo un surfactante de 5, yo administro una sola dosis ya. Es suficiente, normalmente es suficiente. Pero claro que desde el punto de vista legal no se puede recomendar, diferente de que lo que la compañía recomienda, pero como clínico, 4 es suficiente, porque antes usábamos 4, es suficiente. Y como yo también había dicho que 5 ml por kilo, usted va a reemplazar el pool de surfactante en los pulmones de un bebé de 3 a 5 veces. Entonces, 4 es suficiente, pero la recomendación legal normal es de 5. Y hay muchas preguntas sobre el volumen también, si el bebé tolera bien, cómo es proporcional al peso. Normalmente, nosotros nunca tuvimos ningún problema con el volumen. Y la verdad que la literatura más reciente muestra que un surfactante con un volumen más grande en un bolo único, la distribución de los pulmones es más rápida, es más uniforme. Con la administración de uno solo bolos, esta distribución, si tiene un volumen más grande de un surfactante con una viscosidad muy baja, entonces la distribución es mucho mejor. El volumen nunca fue un problema para nosotros. Y los colegas canadienses también nunca tuvieron ningún problema con el volumen. Ok, doctor, una última pregunta. Nos preguntan que en qué tiempo se puede acceder a la aplicación de una dosis de rescate de surfactante si no ha recibido el bebé en las primeras horas de vida.
No, es verdad que ahora con el uso de... antes la recomendación era que era máximo 2 horas. Antes del uso de CPAP. Hoy la literatura es muy clara que con el uso de CPAP y con la manutención de una distensión distal de las vías aéreas que el CPAP va a proporcionar distensión de las vías aéreas distales, no hay un límite de número de horas. Claro que máximo de 72 horas, porque después de las 72 horas el bebé ya está produciendo su propio surfactante. Ahora, aquí en mi unidad, empezamos el CPAP, si el bebé está ahí con 25%, 26% de oxígeno, ¿ok? Observamos e 12 horas depois continua igual, 24 horas, aí chega a 30, 32, 35, aí administramos surfactante. Então, não há limite mais de horas de rescate, agora com o uso precoce do CPAP, não há limite de horas. Vamos a seguir a necessidade do bebê, porque muitos... Eu he observado a lo largo de los años, muitos bebês chegam aí a 25, 26, 27, 28% de oxígeno e depois começa a bajar e não necessita surfactante com o uso de CPAP precoce. Então, não há limite, mas depois de 72 horas, o bebê já está produzindo seu próprio surfactante e não vai necessitar mais de surfactante exógeno. Ok, doctor Da Silva. Estamos muy agradecidos. Le agradezco de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, de todas las personas que están presentes esta noche, por su excelente intervención. Gracias por el aporte que nos brindó esta noche. Muchísimas gracias. Bienvenido a las veces que usted quiera acá, ahora que tenemos este medio virtual. Sí, y ojalá que pueda visitar Ecuador de nuevo, porque me encanta el país. Claro que sí, doctor. Esperamos tenerlo pronto por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Okay. Que tengan una buena noche. Usted también. Gracias.